¿Te imaginas ser una estrella de Hollywood y terminar enterrado en una fosa común porque nadie quiso reclamar tu cuerpo? En este video vamos a hablar de 10 celebridades del Hollywood clásico que no murieron por accidente. Fueron eliminadas, borradas del mapa por estudios, mafias, agencias del gobierno o pactos de silencio que aún hoy huelen a podrido. Un niño estrella descartado como si fuera basura. Una actriz lobotomizada por hablar demasiado. Un ídolo latino brutalmente asesinado mientras el sistema miraba a otro lado. No estamos hablando de escándalos comunes. Estamos hablando de vidas cortadas a propósito para proteger a los poderosos. Y lo más retorcido es que, en muchos casos, los culpables siguen siendo intocables. Fue la voz de Peter Pan, el niño mimado de Disney, el rostro que todos querían en sus películas. Pero en cuanto creció y su cara dejó de encajar con la fantasía, lo tiraron como si nunca hubiera existido. Lo expulsaron del estudio sin explicaciones. Lo rechazaron en castings por su acné. Y lo ignoraron quienes antes lo rodeaban. Pasó de recibir premios a dormir en bancos públicos, arrastrado por la droga, la depresión y el abandono. Murió solo en un edificio abandonado de Nueva York. Tenía 31 años y nadie reclamó su cuerpo. Fue enterrado en una fosa común sin nombre, sin flores y sin homenajes. Años después, cuando por fin lo identificaron, Disney ya había hecho millones con su imagen, pero jamás reconoció su final. Bobby no se apagó, lo apagaron, y todo porque dejó de ser rentable. Así funciona Hollywood cuando ya no le sirves. ¿Y si te dijera que el FBI usó tu vida íntima como arma para destruirte desde adentro? Eso fue lo que le hicieron a Jean Seberg. Era hermosa, talentosa, la imagen perfecta del cine francés con acento americano. Pero cometió el error de apoyar a los Panteras Negras en plena guerra racial. Y ahí comenzó su infierno. El mismísimo J. Edgar Hoover autorizó una campaña sucia para arruinarla. Filtraron a la prensa que estaba embarazada de un líder negro, cuando el padre era otro. El escándalo fue brutal. Jean perdió al bebé de la presión, se divorció, cayó en depresión y terminó completamente aislada. La encontraron muerta dentro de un auto, días después, en París. Oficialmente fue una sobredosis, pero nadie olvida que antes de eso, el FBI ya la había sepultado en vida. Lo que le pasó no fue una consecuencia de sus decisiones, fue un castigo orquestado por el poder. ¿Sabes qué pasaba con las actrices que no obedecían órdenes en los años dorados de Hollywood? Las mandaban al manicomio. Literal, Frances Farmer tenía carácter, no se dejaba manipular, ni aceptaba las reglas absurdas del estudio. Eso la volvió peligrosa para los ejecutivos. La tacharon de inestable. La internaron por la fuerza y ahí empezó una pesadilla que parece salida de una película de terror. Le hicieron de todo. Electroshocks, aislamiento, sedantes a la fuerza, y según algunos informes, hasta una lobotomía. Durante años, la industria vendió la idea de que Frances estaba loca. Pero los documentos revelan otra cosa. Fue un castigo brutal por no agachar la cabeza. Cuando salió, ya no era la misma. Sin carrera, sin familia, sin voz. Murió olvidada, convertida en un símbolo de lo que te puede pasar si te atreves a desafiar al sistema. En Hollywood, el silencio no siempre es una elección. Era el Superman de toda una generación, pero terminó desplomado en su propia cama con un disparo en la cabeza. La versión oficial dice que se quitó la vida. Pero desde el primer momento, las piezas no encajaban. No había restos de pólvora en sus manos, la bala salió en un ángulo extraño, y los testigos en la casa tardaron casi una hora en llamar a la policía. ¿Quién tenía tanto interés en cerrar el caso tan rápido? George estaba saliendo con la esposa de un ejecutivo de MGM, una relación peligrosa en un entorno donde el poder lo podía todo. Cuando intentó independizarse, empezaron los problemas. Las llamadas se detuvieron, los contratos se evaporaron, y poco después, él también. Lo más escalofriante es que Hollywood enterró su historia igual que su cuerpo, con prisa y sin preguntas. Porque cuando molestas a la gente equivocada, tu final ya está escrito. Fue la primera mujer afroamericana nominada al Oscar como mejor actriz, pero su éxito incomodó a los altos mandos de la industria. La querían como símbolo exótico, no como una estrella con voz propia. Cuando se negó a acostarse con productores y rompió con las reglas no escritas que limitaban a las actrices negras, comenzaron a cerrarle todas las puertas. Papeles mediocres, contratos que se desvanecían, rumores para destruir su reputación. La querían humilde, no libre,
Murió con una botella de vodka en la mano y una pastilla mal medida. Oficialmente fue una sobredosis accidental, pero detrás de su caída había años de castigos silenciosos y venganzas cobardes. La industria que la celebró en público fue la misma que la saboteó por dentro. ¿Tú crees que esto fue un accidente o una eliminación cuidadosamente disfrazada? La llamaban la mexicana de fuego, pero lo que ardía en realidad era la incomodidad que causaba entre los ejecutivos del cine. Lupe no se dejaba controlar, hablaba fuerte, reía más fuerte y no permitía que nadie la tocara sin su consentimiento. Cuando quedó embarazada fuera del matrimonio, en una época donde eso era un escándalo imperdonable para una actriz latina, el estudio entró en crisis. Según la versión oficial, se quitó la vida tras una crisis amorosa, pero nada en la escena cuadraba. Se habló de una nota, de pastillas, de una posición absurda en la que fue encontrada. Pero lo más perturbador fue el silencio forzado que rodeó su muerte. Todo se resolvió con una rapidez sospechosa. Lupe era demasiado incómoda para el sistema, y cuando no pudieron domarla, la hicieron desaparecer. Hollywood no mata con armas. Mata con escándalos, rumores y una prensa que sabe exactamente cuándo callar. Era divertida, carismática y tenía éxito en la comedia, algo que pocas mujeres lograban en esa época. Pero también tenía un restaurante muy popular, amistades peligrosas y un exnovio con vínculos directos al crimen organizado. Un día apareció muerta dentro de su auto, en un garaje cerrado, con monóxido de carbono en los pulmones. La versión oficial dijo que fue un accidente, o quizás un suicidio. Pero nadie creyó esa historia. Las condiciones de la escena eran sospechosas. Tenía heridas inexplicables, su bolso no estaba, y había cenado poco antes como si no supiera que esa sería su última noche. La investigación fue rápida y superficial, como si todos tuvieran prisa por cerrar el caso. En lugar de buscar respuestas, lo enterraron todo bajo una cortina de rumores. Thelma sabía demasiado, hablaba demasiado, y confiaba en las personas equivocadas. Y en Hollywood, eso tiene un precio. ¿Hasta dónde puede caer una estrella cuando Hollywood decide que ya no es útil? Barbara Payton era una bomba mediática, rubia, escandalosa y sin filtro. Se acostó con quien quiso, peleó en público, y no le debía favores a nadie. Pero esa libertad le salió cara. Los estudios la vetaron, la prensa la convirtió en un chiste y la dejaron sola justo cuando más lo necesitaba. Pasó de protagonizar películas a vender su cuerpo en la calle para poder comer. Su rostro, alguna vez codiciado por revistas y productores, terminó desfigurado por el alcohol, las drogas y el abandono. Murió a los 39 años, sola, sin dinero y sin un solo gesto de compasión por parte de la industria que la explotó. Hollywood no la destruyó por lo que hizo, sino por no haber pedido permiso. Y cuando dejó de entretener, la borraron sin siquiera mirar atrás. Fue uno de los grandes galanes del cine mudo, admirado por su talento y belleza. Pero fuera de cámara, vivía con miedo, en una época en la que ser homosexual significaba el fin automático de una carrera. Ramón ocultaba su vida privada bajo llave. Aunque era discreto, ¿cuánto tiempo podía sobrevivir en un sistema que castigaba lo que no encajaba en su moral fingida? Los chantajes empezaron, las llamadas incómodas también, y Hollywood, en vez de protegerlo, lo dejó solo. En 1968, fue asesinado en su propia casa de manera brutal. La versión oficial apunta a un robo, pero las condiciones del crimen fueron tan violentas que parecía una ejecución. La industria prefirió olvidar su nombre, esconder sus películas y fingir que nunca existió. Fue más cómodo borrar a Ramón que enfrentar la hipocresía del sistema que lo desechó. Así actúa el poder, cuando quiere limpiar su imagen. Su cuerpo fue hallado en un terreno baldío de Los Ángeles, partido en dos, drenado de sangre y con una sonrisa cortada de oreja a oreja. Elizabeth Short soñaba con ser actriz, pero terminó convertida en el crimen más infame del Hollywood clásico. Tenía apenas 22 años, muchos contactos, y había estado en fiestas privadas donde se mezclaban actores, médicos y hombres con demasiado poder. La policía hizo el show de investigar, pero nunca atrapó a nadie. Los informes hablaban de cortes quirúrgicos, manipulación del cuerpo y detalles que solo alguien con conocimientos médicos podría haber ejecutado. El caso fue enterrado entre rumores, amenazas y testigos que desaparecieron. La prensa la trató como culpable, mientras los verdaderos responsables vivieron el resto de sus vidas sin consecuencias.
¿Quién podía tener tanto poder como para hacer eso y asegurarse de que nunca se supiera la verdad? Y dicen que Hollywood es solo luces, fama y glamour. Pero detrás del telón, lo que hay es un sistema que usa, exprime y elimina a quien no se ajusta a sus reglas. Estas historias no son accidentes ni casualidades. Son advertencias disfrazadas de tragedias. Porque cuando tocas los hilos que no debes, el precio puede ser tu carrera o tu vida. Ahora dime tú, ¿crees que estas muertes fueron simples coincidencias o parte de algo mucho más turbio? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te gustó el video, dale like y coméntalo. Así el algoritmo sabrá que hay más gente que, como tú, disfruta sacar a la luz estos secretos que Hollywood quiso enterrar. Porque en Hollywood, cuando dejas de ser útil, te desaparecen.